Afueras de París, noviembre de 1971, 2 de la mañana. El aire en ese almacén abandonado, convertido en un gimnasio privado, era denso, casi inmasticable. Olía a tabaco de liar fuerte, a sudor viejo y al aceite industrial que goteaba de unas máquinas de poleas oxidadas en los rincones. No había prensa, ni luces de neón, ni un contrato firmado sobre la mesa. La regla era absoluta, y todos los presentes la habían aceptado con un asentimiento silencioso. Lo que pasara dentro de ese círculo de concreto, moría en ese círculo de concreto. Sin cámaras, sin segundas oportunidades, solo dos hombres, una apuesta de honor y un silencio que pesaba más que el hierro de las pesas acumuladas en las esquinas. Si Bruce Lee fallaba esa noche, su reputación en Europa se terminaba antes de haber echado raíces. Pero lo que estaba en juego era algo más que una carrera cinematográfica. Era la validez de toda una filosofía de vida frente a la fuerza bruta de la guerra real. Esta es la historia que los archivos de la Legión extranjera francesa prefirieron enterrar bajo 50 años de olvido. Un relato que no encontrarás en las biografías oficiales, pero que todavía se susurra en los gimnasios oscuros de Marsella y en los dojos de California, donde los maestros que prefirieron el silencio aún recuerdan el sonido de un cuerpo gigante golpeando el suelo. Todo comenzó 3 días antes, con un insulto que cortó el aire en un restaurante de la Rue de Rivoli. ¿Por qué un hombre entrenado para matar en el desierto se dejaría humillar por alguien que pesaba 30 kilos menos? Bruce estaba en París para negociar la distribución de sus películas, moviéndose en un mundo de productores con trajes caros y egos inflados que querían una parte del fenómeno que estaba explotando en Asia. Entre los invitados a esa cena privada estaba Jean-Luc, un veterano condecorado de la Legión extranjera, un hombre que era, esencialmente, una montaña de cicatrices y músculo, forjado en los conflictos del desierto y en el combate cuerpo a cuerpo más despiadado que se pueda imaginar. Jean-Luc no veía a un artista marcial frente a él, veía a un actor, un hombre de apenas 60 kilos que, según su visión militar, solo sabía bailar coreografías elegantes para la lente de una cámara. El pecado de Jean-Luc fue el ego, pero también una confianza ciega en la anatomía simple. Durante la cena entre copas de vino tinto y el humo denso de los cigarrillos, el legionario soltó la frase que selló el destino de esa semana. Afirmó que una vez que pusiera sus manos en el cuello de Bruce, la pelea se acababa. Para él, no había técnica que pudiera superar la presión de unas manos entrenadas para quebrar cuellos en las sombras de la guerra. Bruce no se inmutó. No hubo gritos, ni amenazas, ni la fanfarronería que muchos esperarían. Solo hubo una mirada fija, de esas que parecen leer el sistema nervioso del oponente, y una invitación tranquila a demostrarlo en un lugar privado. Sin espectáculo, solo la verdad mecánica. El escenario final fue ese almacén en las afueras, un espacio que parecía diseñado para ocultar secretos. El tribunal que presenciaría el encuentro era pequeño, apenas 6 personas, pero cada una con un interés específico en el resultado. Estaban los 2 guardaespaldas de Jean-Luc, hombres que parecían esculpidos en piedra y que compartían la arrogancia de su jefe. Un productor de cine francés cuyo rostro reflejaba el terror de ver cómo su inversión principal podía ser estrangulada en vivo, y 2 estudiantes de confianza de Bruce que servían de testigos silenciosos, manteniendo una calma que contrastaba con la tensión eléctrica del lugar. Pero había un 6º hombre, un instructor de judo de alto rango, un escéptico que estaba allí para validar que no hubiera trucos ni falsedades. Él sería el juez de la realidad. Las reglas eran brutales y estaban diseñadas para favorecer totalmente al legionario, eliminando cualquier ventaja de velocidad que Bruce pudiera tener. Jean-Luc tendría un agarre total y asegurado sobre el cuello de Bruce, usando ambas manos para cerrar la tráquea y las carótidas. Bruce, por su parte, no podía golpear primero. No podía usar sus pies ni sus puños de forma convencional para iniciar el ataque. Su única tarea era liberarse y neutralizar al gigante usando lo mínimo necesario, demostrando que su sistema, el Jeet Kune Do, no era un baile, sino una evolución científica del combate.
era una trampa mortal. En los manuales de combate militar, un agarre doble al cuello por parte de un hombre con la fuerza de Jean-Luc significa la inconsciencia en menos de 5 segundos y daños permanentes o la muerte poco después. El legionario se quitó la camisa, revelando una musculatura diseñada para la resistencia y la destrucción, una armadura de carne curtida por el sol africano. Sus manos eran grandes, ásperas, con nudillos que contaban historias de peleas que nunca salieron en los periódicos. Bruce, en cambio, permanecía con su ropa ligera, viéndose casi frágil en comparación, como un junco frente a un roble centenario. El ambiente en el gimnasio se volvió todavía más pesado cuando Jean-Luc avanzó. Había algo animal en su forma de caminar, una confianza absoluta en que la masa y la gravedad ganarían la partida. Bruce se colocó en el centro del círculo, con los pies ligeramente separados, los brazos relajados a los lados. No parecía un hombre a punto de ser estrangulado, parecía un observador analizando una pieza de maquinaria. Jean-Luc no perdió el tiempo. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de Bruce con una fuerza que hizo que el productor francés apartara la mirada temiendo lo peor. Se escuchó el crujido de la tela y el sonido seco de la presión sobre la piel. El legionario apretó con una intención real de daño, buscando terminar el encuentro antes de que empezara. Por algunos segundos, nadie respiró. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el esfuerzo de Jean-Luc, el aire saliendo con dificultad de sus propios pulmones mientras aplicaba toda su potencia sobre la garganta de Bruce. Los guardaespaldas sonreían levemente, convencidos de que su jefe ya había ganado y que el actor chino se desmayaría en cualquier momento. El instructor de judo se inclinó hacia adelante, buscando cualquier signo de pánico en los ojos de Bruce. Pero entonces, algo que nadie esperaba comenzó a suceder. Bruce Lee, lejos de entrar en pánico o luchar desesperadamente por aire, mantuvo los ojos abiertos y fijos en los de Jean-Luc. No hubo forcejeo innecesario, ni movimientos bruscos de los brazos. Lo que pocos saben es lo que Bruce sabía sobre la estructura ósea, que la fuerza es una ilusión cuando no tiene una base sólida donde apoyarse. Y el detalle es que nadie lo vio venir. Con un movimiento de cadera casi invisible, una rotación mínima que no parecía requerir esfuerzo alguno, Bruce alteró el centro de gravedad de toda la situación. No intentó quitarse las manos del cuello tirando de ellas. En lugar de eso, usó todo su cuerpo como una palanca invisible. Fue una lección instantánea de física aplicada. El equilibrio de Jean-Luc, ese gigante que parecía una montaña inamovible, se rompió por un milisegundo. En ese instante, su agarre, aunque seguía allí, perdió la base. La presión en la carótida de Bruce disminuyó 1 centímetro, el espacio suficiente para que la electricidad de sus nervios y el flujo de su sangre volvieran a correr con total libertad. El rostro de Jean-Luc pasó de la confianza absoluta a una confusión total. Sintió que estaba agarrando una barra de acero que, de repente, se convertía en agua y luego en un látigo de energía. Bruce ni siquiera parpadeó. Fue en ese preciso instante cuando el mito comenzó a hacerse realidad ante los ojos de los escépticos. El instructor de judo, sintiendo que su visión del mundo se tambaleaba, no pudo evitar gritar que eso había sido solo suerte, un resbalón accidental del legionario sobre el piso de concreto. Jean-Luc, herido en su orgullo de guerrero de élite, se enfureció. Sus ojos se inyectaron en sangre y volvió a cerrar el círculo de sus brazos sobre el cuello de Bruce, esta vez con una intención mucho más oscura y violenta. Ya no se trataba de una demostración de fuerza, se trataba de una cuestión de supervivencia para su ego militar. La tensión en el almacén subió de nivel, volviéndose casi insoportable para los que miraban. Lo que pasó después desafía cualquier manual de combate que se haya escrito jamás. Bruce sabía algo que el legionario ignoraba por completo, que el cuerpo humano tiene interruptores biológicos que, si se presionan correctamente, pueden apagar el sistema más potente del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Aquí es donde la lógica se rompe. Mientras Jean-Luc aplicaba una presión que habría sido letal para cualquier otro hombre, Bruce simplemente relajó los hombros.
Hablemos del productor francés por un momento. Su testimonio es vital para entender la magnitud de lo que ocurrió. Él describió la mirada de Bruce en ese segundo como el vacío absoluto. No había odio, ni miedo, ni siquiera esfuerzo visible. Era como si Bruce estuviera observando el mecanismo de un reloj que se ha detenido y simplemente estuviera buscando la pieza exacta que necesitaba un pequeño ajuste. Esta frialdad, esta falta de respuesta emocional, era lo que realmente estaba empezando a quebrar la voluntad de Jean-Luc. El legionario estaba acostumbrado al odio de sus enemigos o al terror en sus ojos, pero encontrarse con la nada, con una calma que lo absorbía todo, fue lo que realmente empezó a drenar su fuerza antes de que sus músculos siquiera cedieran. El instructor de judo, por su parte, representaba la duda de todos nosotros. «Es imposible», murmuraba entre dientes, mientras se acercaba más al círculo. Según su entrenamiento de décadas, un hombre de la talla de Bruce debería estar en el suelo, con la tráquea colapsada. Lo que estaba viendo desafiaba las leyes de la biomecánica tradicional. Pero la realidad es terca, y esa noche en las afueras de París, la realidad tenía el rostro de un hombre que había pasado cada hora de su vida estudiando cómo maximizar el potencial humano. La atmósfera del almacén se cargó de una electricidad estática que erizaba la piel. Las sombras proyectadas por una única bombilla que colgaba del techo se movían violentamente con cada pequeño ajuste de posición. Pero Bruce seguía siendo el ancla de la habitación. Jean-Luc, por el contrario, empezaba a sudar copiosamente. Gotas pesadas caían sobre el concreto, siendo el único sonido audible en una habitación donde 6 personas habían olvidado cómo respirar. Estábamos a punto de entrar en el territorio de lo que muchos llamarían un milagro, pero que para Bruce no era más que el resultado de la precisión y el conocimiento absoluto de la anatomía. La apuesta era demasiado alta. Para Jean-Luc era la validación de toda una vida de servicio en la Legión extranjera. Para Bruce era la prueba definitiva de que la inteligencia biológica siempre será superior a la masa bruta. El escenario estaba listo para el desenlace, uno que dejaría a un gigante de rodillas y a un escéptico sin palabras. Bruce se preparó no para luchar, sino para finalizar el experimento con la misma economía de movimiento con la que un cirujano realiza un corte decisivo. El aire en el gimnasio se volvió frío, el tiempo pareció detenerse, y Bruce Lee extendió 2 dedos de su mano derecha hacia un punto que Jean-Luc nunca pensó en proteger. El aire en el almacén se detuvo. Era ese tipo de silencio que precede a una catástrofe, donde el único sonido es el latido de tu propia sangre en los oídos. Jean-Luc, el coloso de la Legión extranjera, ya no estaba simplemente demostrando un agarre, estaba intentando borrar la existencia de Bruce Lee. Sus antebrazos, gruesos como troncos de roble, estaban congestionados, las venas hinchadas parecían cables a punto de reventar bajo la piel curtida. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Cualquier hombre normal habría tenido el rostro amoratado, luchando por un hilo de oxígeno. Pero Bruce seguía allí, con una calma que resultaba insultante para el esfuerzo del gigante. El instructor de judo, el escéptico que había gritado «suerte», apenas un minuto antes, dio un paso atrás. Su rostro, antes lleno de una mueca de superioridad técnica, se transformó en una máscara de incredulidad. Podía ver que Jean-Luc estaba aplicando una fuerza capaz de doblar barras de hierro, y aún así, la estructura de Bruce no cedía. Fue en ese preciso instante cuando el mito se hizo realidad. Bruce no estaba resistiendo la fuerza con más fuerza, estaba permitiendo que la energía de Jean-Luc se consumiera a sí misma, como un incendio forestal que se queda sin árboles que quemar. Entonces ocurrió la parte que nunca debería haber salido de esa habitación. Bruce Lee no hizo un movimiento brusco, no hubo un grito de batalla ni una exhibición de furia, simplemente levantó su mano derecha. Fue un movimiento lento, casi perezoso, que contrastaba con la violencia del agarre en su cuello. Extendió 2 dedos, el índice y el medio, manteniéndolos rígidos pero con una elasticidad
que solo se consigue tras años de golpear cubetas llenas de arena metálica. Jean-Luc, cegado por su propio esfuerzo y por la humillación de no poder someter a un hombre tan pequeño, no vio venir el final. Bruce buscó un punto específico, un espacio pequeño, oculto justo debajo del ángulo de la mandíbula, donde el nervio glosofaríngeo se encuentra con el seno carotídeo. Es un interruptor biológico, un talón de Aquiles que la evolución dejó desprotegido en medio de la armadura humana. Por algunos segundos nadie respiró. Los dedos de Bruce tocaron la carne de Jean-Luc con la precisión de una aguja de acupuntura, pero con la intención de un rayo. No fue un golpe, fue una inserción de energía pura en el sistema nervioso del gigante. Lo que pasó después desafía cualquier manual de combate. El efecto fue instantáneo, como si alguien hubiera cortado el cable principal de una central eléctrica. Jean-Luc, el hombre que había sobrevivido a emboscadas en el desierto y a peleas de taberna contra 3 oponentes a la vez, se congeló. Sus ojos, antes llenos de una rabia roja, se pusieron blancos por un segundo. Sus manos, que hace un instante eran tenazas de acero, se abrieron de golpe, perdiendo toda su fuerza. El sonido que hizo al golpear el suelo fue seco, un eco pesado que recorrió las vigas del almacén. El gigante colapsó de rodillas primero y luego cayó de lado, como una torre de naipes derribada por una brisa invisible. Nadie se atrevió a decir una palabra. Los guardaespaldas de Jean-Luc, hombres entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza, se quedaron paralizados. No sabían contra qué luchar. No había habido una pelea, al menos no una que ellos pudieran entender. Su jefe, el titán de la legión, estaba en el suelo, respirando con dificultad, con la mirada perdida en el techo lleno de telarañas. El instructor de judo dejó caer su cronómetro al suelo. El cristal se rompió, pero el ruido fue insignificante comparado con el silencio de su ego destrozado. Bruce Lee dio un paso atrás. Se acomodó el cuello de su ropa con una mano y respiró profundamente una sola vez. No había sudor en su frente. No había triunfo en su mirada. Solo había la satisfacción técnica de un hombre que acaba de demostrar que una ecuación matemática es correcta. Miró al productor francés que estaba pálido, aferrado a su maletín como si fuera un salvavidas. Bruce no dijo, «Te lo dije». No fue necesario. Su silencio era más pesado que cualquier discurso de victoria. Jean-Luc comenzó a recuperar la conciencia unos segundos después. Sus ojos enfocaron lentamente la figura de Bruce, que permanecía de pie frente a él, tranquilo como un lago en la madrugada. Lo que pocos saben es lo que pasó en ese momento de reconocimiento. El legionario no se levantó para atacar de nuevo, no buscó su arma ni gritó insultos. Se quedó sentado en el concreto frío, tocándose el cuello donde los 2 dedos de Bruce habían hecho contacto. En su mirada ya no había arrogancia, solo un respeto profundo y aterrador. Había comprendido que esa noche Bruce Lee le había perdonado la vida con la misma facilidad con la que un hombre apaga una vela. Pero el detalle es que nadie lo vio venir de esa forma. El instructor de judo se acercó a Bruce con las manos temblorosas. «Fue un punto de presión», murmuró, tratando de racionalizar lo que sus ojos se negaban a aceptar. Bruce solo asintió levemente y dijo una frase que el productor francés recordaría por el resto de su vida. «La fuerza es una herramienta, pero la inteligencia es el artesano. Nunca confundas el martillo con el hombre que sabe dónde golpear». Fue en ese momento cuando la tensión se transformó en algo distinto, en un pacto de silencio. El productor francés, que inicialmente quería ver a Bruce fallar para negociar un contrato a la baja, se dio cuenta de que tenía en sus manos algo mucho más peligroso que una simple anécdota de gimnasio. Tenía una verdad que podía destruir reputaciones. La Legión Extranjera Francesa, una institución construida sobre el mito de la invencibilidad física, no podía permitirse que se corriera la voz de que su instructor más letal había sido neutralizado por un actor de Hong Kong en menos de 3 segundos, y sin siquiera cerrar el puño. Esa misma noche, antes de que el sol empezara a pintar de gris los techos de París, se llegó a un acuerdo tácito. No habría informes oficiales. No habría menciones en los diarios de la unidad.
Jean-Luc regresaría a sus deberes con una historia sobre una caída accidental o un entrenamiento rutinario. Bruce, fiel a su propio código de honor, no usaría el incidente para promocionar sus películas. Él no buscaba la fama a través de la humillación ajena, buscaba la verdad del movimiento. Por eso esta historia se convirtió en un mito susurrado. Las versiones varían, porque el ego humano es experto en retocar la realidad. Años después, el productor francés intentó vender la historia como un guión de ficción, diluyendo la crudeza de lo que vio para no enemistarse con sus contactos militares. Los guardaespaldas de Jean-Luc, por su parte, prefirieron olvidar la noche en que vieron a su dios sangrar prestigio sobre un suelo de cemento. Pero el instructor de judo nunca volvió a enseñar de la misma manera. Se dice que pasó el resto de sus días estudiando anatomía nerviosa, obsesionado con esos 2 dedos que habían desafiado toda su lógica deportiva. El problema de una noche como esa es que no cabe en el mundo normal. El mundo prefiere creer en la masa muscular, en los números de las pesas y en la brutalidad visible. Es más fácil aceptar que el más fuerte gana porque es más grande, pero lo que ocurrió en ese almacén de París en 1971 fue una grieta en esa realidad. Bruce Lee no venció a un soldado. Venció a la idea de que la fuerza es el límite final del poder humano. Demostró que el cuerpo es un mapa y que aquel que conoce los senderos puede llegar al destino sin necesidad de derribar las montañas. Al final, la masa muscular de Jean-Luc fue solo un mapa de objetivos para quien conocía el sistema nervioso. La verdadera maestría no se trata de cuánto puedes apretar, sino de saber exactamente dónde dejar de tocar. Bruce Lee dejó París 3 días después, dejando atrás a un grupo de hombres que nunca volverían a mirar a un oponente de la misma forma. Fíjense bien en la lección que queda de todo esto. A menudo nos enfocamos en construir defensas gigantescas, en endurecer nuestro exterior y en creer que el volumen de nuestra presencia nos hace invulnerables. Pero la historia de Jean-Luc y Bruce nos enseña que siempre hay un punto de presión. Siempre hay una vulnerabilidad que la fuerza bruta no puede proteger. El enemigo real de Jean-Luc esa noche no fue Bruce. Fue su propia certeza de que era invencible por ser grande. Esa noche en las afueras de París, entre el olor a tabaco y el aceite de máquinas viejas, se escribió un capítulo invisible de la historia marcial. Un capítulo que nos recuerda que la verdadera superioridad es silenciosa, económica y terriblemente precisa. El mundo puede seguir dudando de los relatos que no tienen una cámara de cine enfrente, pero quienes estuvieron en esa sala, quienes vieron al titán de la Legión caer como una hoja seca, nunca lo olvidaron. La próxima vez que escuches que alguien es demasiado grande para caer, recuerda esos 2 dedos en la oscuridad de un gimnasio francés. Recuerda que no es el tamaño del martillo lo que importa, sino la sabiduría de la mano que lo guía. Bruce Lee volvió a demostrar que no era un actor interpretando a un guerrero. Era un guerrero que, de vez en cuando, permitía que las cámaras lo filmaran. Pero su verdadera obra maestra ocurrió allí, en el silencio de las 2 de la mañana, donde solo la verdad biológica tenía la última palabra. Lo que sucedió allí fue real lo bastante para cambiar a todos los que estaban en la sala. El mundo puede seguir buscando héroes en la pantalla, pero los verdaderos maestros caminan entre nosotros, sabiendo que la mayor victoria es aquella que no necesita de un aplauso, sino de un simple y letal entendimiento de lo que significa ser humano. La lección final es simple pero profunda. La fuerza es un peso que cargamos, pero el conocimiento es la luz que nos permite soltarlo. Y el detalle más importante, el que casi nadie cuenta, es que Jean-Luc, semanas después de que Bruce se fuera, envió un pequeño paquete al hotel donde Bruce se había hospedado. No había nota, solo una insignia vieja de la Legión extranjera, doblada por la mitad, un símbolo de que su vieja forma de ver el mundo había sido quebrada y que finalmente había aprendido a respetar lo que no podía entender. El mito puede ser discutido, pero el impacto en las vidas de quienes lo vivieron, eso es eterno.